Eso es lo que dice nuestra carta de presentación, compañeros, de lo que hace y no hace de Alcohólicos Anónimos en esta entidad, como en cualquier otra alrededor del mundo de Alcohólicos Anónimos. A continuación, vamos a darle paso a nuestra reflexión del día de hoy, compañeros. 19 de diciembre. Dice, comprender la enfermedad. Cuando se trata con un alcohólico, puede causarle una molestia natural el pensar que un hombre puede ser tan débil, estúpido e irresponsable. Aun cuando usted comprenda mejor el mal, puede que este sentimiento aumente. Alcohólicos Anónimos, página 129. Por haber sufrido del alcoholismo, yo debería comprender la enfermedad, pero algunas veces siento molestia y aún desprecio hacia una persona que no puede lograrlo en AA. Cuando me siento así, estoy satisfaciendo un falso sentimiento de superioridad y tengo que recordar que, si no fuera por la gracia de Dios, ese podría ser yo mismo. Le damos una segunda lectura para un mejor entendimiento de todos, compañeros. Dice, comprender la enfermedad. Cuando se trata con un alcohólico, puede causarle una molestia natural el pensar que un hombre puede ser tan débil, estúpido e irresponsable. Aun cuando usted comprenda mejor la enfermedad o el mal, puede que este sentimiento aumente. Y más si es usted un neurótico. Alcohólicos Anónimos. Por haber sufrido del alcoholismo, yo debería comprender la enfermedad, pero algunas veces siento molestia y aún desprecio hacia una persona que no puede lograrlo en AA. Cuando me siento así, estoy satisfaciendo un falso sentimiento de superioridad y tengo que recordar que, si no fuera por la gracia de Dios, ese podría ser yo mismo. Ahí está, compañeros. Comprender la enfermedad. Tenemos que tener un ápice de tolerancia hasta cierto punto, dice ahí, de comprender, sobre todo si hemos sido unos alcohólicos, unas personas enfermas, comprender a aquella persona que no puede, que lo intenta, que le busca y que aún estando en la misma comunidad, la vemos muchas veces con ciertas actitudes, con ciertas características que decimos, pues, ¿qué le sucede, no? Debería por el tiempo esta persona de ser de esta manera o de aquella otra, y máxime si recaen o se aumenta su adicción a X situación. Por ejemplo, nosotros sabemos de gente que aún estando en un programa por años tiene un fuerte problema con el juego, y dice aquí, nosotros podemos decir, pero ¿por qué es tan estúpida, verdad? ¿Cómo puede ser posible que pierda su dinero así? Pero dice nuestra reflexión, que no se nos olvide que si nosotros no estamos en esas características o no tenemos esas características o no tenemos esa problemática y que hemos podido detener fuertes obsesiones en nuestra vida, no es por nuestra chingonería, es por la gracia de Dios. Que es más por la gracia y su benevolencia hacia nuestra vida que por nuestra capacidad de detener nuestro problema. Que no es, dice ahí, estamos teniendo un falso sentimiento de superioridad, que no se nos olvide que es por la gracia de Dios. Falso sentimiento. ¿Por qué falso? Porque es del ego, compañeros, ¿verdad? Porque el ego es el que nos incita a pensar que nosotros tenemos ese poder. Si lo hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido la necesidad de llegar a AA. Si nosotros tuviésemos esa fuerza y esa capacidad de detener fuertes obsesiones en nuestras vidas, no necesitaríamos de ningún programa, de ninguna apoyo, ¿verdad? Ni ninguna ayuda espiritual, ningún programa, ningún apadrinamiento, ninguna escritura, ninguna fuente donde pudiéramos apoyarnos para poder hacer frente a alguna problemática que nosotros, dice nuestra reflexión, deberíamos de saber por nuestro propio problema de alcoholismo. Y recordemos, compañeros, que el alcoholismo no es por las fuertes cantidades de alcohol que se ha bebido, sino por la vida que se ha vivido, ¿verdad? ¿Cuál es esa vida que se ha vivido? Soledad, hogar desintegrado, carencia de un padre o de ambos, fuertes conflictos de toda índole, en todos los departamentos de nuestra vida,
material, económico, social, moral, familiar, sexual, etcétera, etcétera. O sea, esa es la vida de un alcohólico. Que después, en cualquier momento, o quizás a una edad muy temprana, en muchos casos, se hace contacto con el alcohol. Y de ahí se desprende, ¿verdad? De ahí como que se intensifican, ¿verdad? La emocionalidad, dicen por ahí que se destapa la pinche caja de Pandora, se descoyuntan los instintos, se alimentan, se retuercen. O sea, el alcohol, las drogas, ¿verdad? O quizás algún hecho en nuestra vida que marca un trauma o marca un antes y un después, ¿verdad? Pues distorsiona aún más nuestra manera de pensar. Pero esas características que traemos desde el nacimiento son las que son la vida de un alcohólico, ¿verdad? Una persona que tiene un fuerte conflicto emocional. Ese es un alcohólico, ¿verdad? El alcohol y las drogas solamente es el síntoma de una enfermedad. Es el síntoma. Separa el alcohol y las drogas en nuestra vida, pero la enfermedad sigue. La enfermedad sigue. El problema de las emociones, el problema de que se revelan en nosotros nuestros instintos y nos provocan ansiedad, miedo, desesperación, ¿verdad? Frustración. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros en aquel ayer no sabíamos. Hoy sabemos que esta es principalmente la fuente de nuestra manera destructiva de pensar, de vivir y de actuar. Muchas veces en una inconsciencia total, de que no sabemos por qué nos vemos fuertemente impulsados, dice nuestra literatura, nos vamos a ver fuertemente impulsados y restringidos para obrar como es debido. Lo más seguro es que caigamos por el camino donde vamos. ¿Qué es el camino donde vamos? Es un camino espiritual. ¿En qué caemos? Pues en nuestras debilidades. Caemos una vez más en nuestros viejos patrones de conducta, en nuestra manera que hemos venido trayendo desde la infancia, ¿verdad? Que se ha alimentado. ¿Cuál? Nuestra soledad, nuestro abandono, ¿verdad? Nuestro miedo, nuestros conflictos, nuestros traumas, nuestros complejos, ¿verdad? Eso se viene alimentando en nuestra vida y esas toman control de nuestra manera de actuar, de sentir, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿por qué hice esto, cabrón? O sea, ¿por qué agredí? ¿Por qué insulté? ¿Por qué robé? ¿Por qué mentí? ¿Por qué agredí? En todos los departamentos, si en realidad yo no lo quería hacer. O sea, no era mi intención, cabrón. ¿Qué me pasó? Bueno, a través del trabajo, a través del programa, nos vamos dando cuenta. Quizás a veces muy poco, pero es principalmente por nuestros defectos de carácter, ¿verdad? ¿Cuáles? Bueno, pues ya los hemos. Por eso esta junta es eso. Vamos a pasar un papel para que ustedes puedan hacer una pregunta referente a lo que se está hablando, ¿verdad? Para que la junta nos sirva como un apadrinamiento. ¿Ok? Bueno, antes de iniciar les pido que me acompañen con la oración a la serenidad, compañeros, ¿verdad? Quien guste, que a su letra dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía, que así sea. La oración de la serenidad, compañeros. Qué importante es para nosotros los alcohólicos poder hacer acopio de ella en cualquier momento, compañeros. En todas las situaciones que se nos presentan. Dice: Dios, concédeme serenidad. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo. Y sabiduría para aceptar la diferencia. Si nosotros nos enfocamos en lo que en la profundidad, o tratamos de ver qué es la serenidad, cómo alcanzar la serenidad, en qué manera yo puedo tener más serenidad en mi vida, porque es lo que nos pide la oración, tener serenidad, ¿verdad? Estar sereno, estar tranquilo, estar ecuánime, estar consciente, ¿verdad? De la enfermedad. O sea, para nosotros, lo poco, en mi caso personal, que yo les puedo compartir acerca de la serenidad,
es que a medida que te vas conociendo, a medida que vas sabiendo de tus debilidades, de tu locura, de tu enfermedad, de tu manera de ser, de pensar, a medida que tú vas creciendo en entendimiento, ¿verdad?, de tu propia problemática, y sabiendo que solamente dice ahí, dice nuestra reflexión, que no se te olvide que es por la gracia de Dios que el día de hoy tus fuertes compulsiones obsesivas, enfermizas, ¿verdad?, que tus características, si tienes un ápice de control, de entendimiento sobre ellas, es por la gracia de Dios. Recordemos que hablamos del aspecto sexual, social, material y emocional. Esto para nosotros nos va sirviendo, compañeros, como padrinos, ¿verdad? Para que el día de mañana que tú tienes enfrente, tienes la oportunidad de platicar con un alcohólico y quizás enfrente con un inventario de por medio, tú puedas de alguna manera cercar de dónde nos vamos a enfocar, hacia qué vamos a hablar, para no hablar de infinidad de cosas y perder de vista lo que tenemos que aclarar. Dice nuestro cuarto paso que nosotros partimos de nuestros instintos básicos, primordiales, compañeros, sexual, social, material y emocional. Que vamos a revisar la primera etapa de nuestra vida, que es desde que usted tiene uso de razón, que sería de los 4 a los 6, de los 6 a los 8, de los 8 a los 10 y de los 10 a los 12 años de edad. Está comprobado, por eso esta base nos sirve a nosotros, compañeros, para ver en qué sustentamos nuestro programa, en qué sustentamos lo que hablamos, de dónde nos basamos. Pues precisamente este cerco, esta manera que nos conlleva de la mano el cuarto paso, el programa, nos permite ver, para nosotros tener una base de dónde partimos. Bueno, vamos a partir de nuestra infancia y poder ver detenidamente y con honradez dónde se descoyunta nuestro instinto, cualesquiera que éste sea, dónde despierta el instinto, dónde se descoyunta, donde se convierte en una fijación que traemos, ¿verdad? Ahí una fotografía impresa en el cerebro, en la mente, en la memoria, que en el momento menos indicado, máxime en unas fechas como estas, cuando nos ponemos tan sensibles, no sé, ¿verdad?, que aparecen esas imágenes, cabrón, y donde se convierte en un placer deformado. ¿Por qué les decía, compañeros? Porque a medida que nosotros dominemos esta situación, o sea, a medida que nosotros tengamos cada vez más clara esta situación, de dónde se descoyuntó, dónde se deformó, qué son esas imágenes que traigo en el inconsciente que aparecen como una fotografía, y a medida que yo le doy vida, ¿verdad?, con mis debilidades, por eso la junta debilidades humanas, o sea, todos los humanos adolecen de estas debilidades. Debilidades humanas. Nosotros, a través de que nosotros podemos, el cuarto paso nos lleva de la mano para ver dónde, cuándo, cómo y de qué manera se descoyuntó, despertó uno de nuestros instintos naturales. A partir de ese momento se descoyuntan y se convierten en defectos de carácter. El orgullo, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula, la envidia, la ira, ¿verdad? O sea, es importante que nosotros tengamos el conocimiento de este mapa de nosotros mismos para poder entender, para poder comprender, dice, tener tolerancia de esas personas que no pueden, que aún intentándolo no pueden, ¿verdad? Nosotros tener cierta capacidad de tolerancia, de entendimiento. Aquellos que hemos sufrido del alcoholismo deberíamos de tenerlo, y recordar que si nosotros tenemos un ápice de entendimiento de esto y de control de nosotros mismos, es por la gracia de Dios, y que nosotros, en la medida que hagamos acopio de ese poder, un poder superior a nosotros, porque nuestro poder
nos sobrepasa, o sea, nuestro defecto, nuestra enfermedad, nuestra debilidad, como la quieras ver, sobrepasa tu capacidad de dominio propio y por eso necesitas un poder superior a ti, porque el que tú tienes no es suficiente. Dice ahí, si esto resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios, ojalá le encuentres. En la medida en que usted trabaje, hoy estamos trabajando el 12º paso, o sea, este último mes se supone que dice ahí, con la práctica de estos pasos, al llegar al 12º, usted ya tuvo lo que se llama un despertar espiritual, un despertar de conciencia, una experiencia espiritual, ¿verdad? A través de la práctica de todos estos pasos. A lo que voy, compañeros, es que si usted practica el programa, va a poder tener un ápice de serenidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a tener, qué es lo que me va a llevar a la serenidad? Bueno, primero que nada yo llego en un pinche estado, en un conflicto de no saber qué me sucede, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, todo un pinche revoltijo, ¿verdad? El cual me meto sin saber qué pasa, pero a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta que el programa me lleva a que me percata de que en mi infancia algo sucedió que despertó, que descoyuntó mi instinto y se convirtió en un defecto de carácter, y estos defectos de carácter me conllevaron a darle vida a mis debilidades que como ser humano tengo. ¿Cuál? El miedo, la ansiedad, el temor, la angustia, ¿verdad? O sea, debilidades humanas. Bueno, si yo voy conociendo esto, de dónde, qué fue lo que pasó, cuál es mi defecto que me ha hecho infeliz y desgraciado, ¿verdad? Y que ha provocado y que vivo en constantes debilidades que expolian mis debilidades humanas, que es de todo ser humano tener miedo, meterte en un mundo de ansiedad, tener ataques de ansiedad, meterte en un mundo de temor, porque una cosa es miedo y otra es temor, ¿verdad? Meterte en angustia, o sea, vivir constantemente en un estado de angustia, cabrón, por provocarte estados de angustia. ¿Cómo? Provocarte conflictos inconscientemente en tu vida para que vivas en un constante estado de angustia, porque no puedes estar tranquilo. Tienes que vivir constantemente en conflicto, y cuando no estás en conflicto hasta se te hace raro. Ay, güey, algo anda mal porque estoy tranquilo, estoy en paz, no me iré a morir, dice un güey. Bueno, si nosotros vamos teniendo un ápice de conocimiento de esto, compañeros, llega el momento en que tú dices, bueno, aquí yo no tuve la culpa, cabrón, ¿verdad? Yo era un niño, no supe qué pasó, me sentí culpable. La culpa, compañeros, dice nuestro programa, tenemos un sentimiento de culpabilidad exagerado, cabrón. Entonces, cuando nosotros vamos teniendo esto, compañeros, ¿verdad? De ver en qué edad tú juzgas a ese niño, te vas hasta la infancia, puedes ver detenidamente ya con frialdad, con la ayuda del padrino, con la ayuda del poder superior, de tu trabajo, con uno u otro inventario, los que sean necesarios, para finalmente darte cuenta que usted no tiene la culpa de lo que sucedió. Lo que haya sucedido, cabrón, como haya sucedido, en cualquier departamento de su vida, sexual, social, o sea, usted no tuvo la culpa de que sus padres no pudieran haber estado con usted. Usted no tuvo la culpa, cabrón. Usted le tocó vivir eso y se acabó. Pero cuando usted todavía no lo comprende, evidentemente, compañeros, que se viene fraguando, usted viene alimentando un resentimiento, una decepción, una frustración. Dice ahí, de dónde nace nuestro temor, nuestra angustia, nuestra desesperación, o sea, de dónde se espolean nuestros defectos de carácter, precisamente de este sentimiento que genera el haberme visto solo, sin papá, sin mamá, sin un hogar, carente de cosas materiales, insultado, abusado, humillado, despreciado, o sea, todas esas cosas que en algún momento se viven de niño. Se alimenta un sentimiento de inferioridad,
de lástima, de desesperación, de miedo. O sea, aquí es donde nacen todas estas cosas que a la postre, cabrón, alimentan de una manera inconsciente nuestra actualidad. O sea, el día de hoy viene un sentimiento en estas fechas de Navidad, posadas, familia, regalos, hogar, el calor de hogar, la familia. El día de hoy yo puedo tener todo este cuadro quizás hasta cierto punto completo, porque habría que ver a qué le llamas completo. El simple hecho de que estés vivo, sobrio, que estés trabajando, que estés con vida, que estés con salud, que estés con amistades, que estés acompañado, pues para muchos eso ya estás completo. Pero si tú quisieras, si a ti te gustaría, no, pues ya valió madre. Ya valió madre, ¿no? ¿Verdad? Como el niño que está haciendo la carta a los reyes y que no sé qué tanta madre pide, ¿no? Pero bueno, entonces, estás en esta etapa, pero vienen sentimientos del inconsciente, compañeros, que vienen a nosotros, vienen recuerdos, imágenes de estas fechas del ayer, que roban, dice ahí, son como flechas incendiarias, cabrón, son como ladrones que llegan en la noche. Por eso usted debe de estar vivo, al pendiente, debe de estar alerta, porque vienen esos sentimientos que le van a robar. ¿Qué le roban? ¿Qué le roban, compañeros? Bueno, pues para empezar, usted a medida que practica el programa ha crecido en un ápice de fe, de confianza, de aceptación, de tolerancia, de servicio. O sea, usted, el espíritu de servicio, de fe, o sea, usted ha adquirido cosas que usted antes no tenía. Hoy tiene fe en un programa, tiene fe en un trabajo, tiene fe y confianza en el ser humano que había perdido, ¿verdad? Comprende cosas que le sucedieron, empieza a tener una aceptación, tolerancia, empieza a desprenderse de tiempo, dinero y esfuerzo, porque comprende que a medida que eso hizo otra persona por usted y ahora entiende que usted lo tiene que hacer por alguien más para seguir alimentando, fortaleciendo la fe y la confianza en nosotros mismos, en el programa, en un poder superior, etcétera, etcétera. Pero si usted se descuida, si usted no trabaja, si usted no se mete al conocimiento verdadero de usted, porque de nadie más viene a conocer más que usted, vienen estos sentimientos que se dieron en la infancia, que fue el abuso, el maltrato, el rechazo, el abandono, la humillación, la soledad, el abuso físico, etcétera. Estas son las flechas, fíjate bien, estas son las flechas que nacen aquí en esta etapa, que sin darte cuenta, si tú no las has trabajado, las has aceptado, las has visto, las has trabajado, son flechas que se disparan, son los ladrones que llegan y te roban. ¿Qué te roban? El ápice de fe, de confianza, de tolerancia, de sentido de unidad, de pertenencia, etcétera, y te la roban. ¿Cómo te la roban? Tú tienes la disposición el día de hoy, tienes la buena voluntad de vivir, de disfrutar, de trabajar, de compartir, de hacer la unidad, de perdonar, de ser servicial, de aceptarte, de aceptar a ti. O sea, tienes la mejor intención de disfrutar este día, esta fecha, este momento, pero vienen a ti estos recuerdos que al no ser trabajados, ¿verdad? Todavía faltan o no los has trabajado lo suficiente, te roban el momento. Te roban el momento. Y aquella intención, y aquellos planes, y aquel ápice de fe, y aquella voluntad, y aquel ápice de amor que tú habías levantado con tu inventario, con tu trabajo, con tu desahogo, con las ganas de vivir y de cambiar, que tú en algún momento sentías, llegan, aparecen estas imágenes, chingas, te roban el momento, te roban el día, te roban la intención, te echan a perder todo. Y fíjate bien, y son recuerdos del pasado. En la actualidad, al día de hoy, como hoy, no hay nada. Hoy tienes un lugar, tienes salud, tienes trabajo, tienes compañía, tienes un programa, una visión de que todo esto va a cambiar. Pero como esto no está suficientemente trabajado y aceptado, chingue a su madre. Te roban todo. Al día de hoy, que tienes todas estas oportunidades de vivir el día de hoy,
No, porque empiezas a sufrir. Y la pregunta es, ¿por qué me siento así? ¿Es que me falta una casa? ¿Me falta una familia? ¿Me falta el auto? ¿Me falta el dinero? No, es que vinieron a ti los pinches recuerdos del ayer, que no has trabajado, que no has superado, que no has trascendido, que no has aceptado y te roban el momento del día de hoy. ¿Sí se siguió? ¿Verdad? Y por eso, cuando usted ha trabajado estas raíces, cuando usted ha podido ver de frente la lujuria, la avaricia, la pereza, que son nuestras principales flaquezas humanas, ¿verdad? Cuando usted ha tenido aceptación sobre estos departamentos de su vida y se da cuenta que han dominado su existencia, que le han robado la voluntad, dice ahí, nos despojan de la facultad de la voluntad, nos despojan. O sea, tener voluntad de hacer las cosas, llegan estos ladrones y nos despojan, nos quitan, nos roban la facultad de la voluntad para resistir a sus demandas. ¿Qué te demandan? Pues todo lo que sabemos que los defectos de carácter demandan, ¿verdad? Orgullo, mándalo a chingar a su madre. Que no se merece, que se vaya a la chingada. Te encierra tu orgullo. Tu lujuria, despiertan los pinches pensamientos porque la mente, la enfermedad no para, está en la mente. Ahí se generan, se gestan, ¿verdad? Situaciones de toda índole, lo que tú quieras, lo que tú gustes y mandes, chico, grande y mameluco, ¿verdad? Dice, bueno, como quieras. Avaricia. No hay satisfacción, ¿verdad? Aumentan los pinches deseos, se descoyuntan, no hay sacío. ¿Por qué? Porque es un defecto. Y eso pues nunca va a pasar a ser una virtud, nunca va a dejar de ser lo que es su naturaleza. O sea, siempre va a estar en demanda. Hasta el día de hoy, dice ahí, no sabemos que Dios le haya quitado un defecto de carácter a un ser humano. Lo que sí sabemos es que lo ha hecho crecer en fe, en confianza, en carácter, en virtud, en tolerancia, en servicio, en espiritualidad. Entonces, se aparece la pereza, ¿verdad? La gula, la envidia, la ira. Una persona que sufre de ira, compañeros, no necesariamente la que pega, agrede, no. Porque es una enfermedad, la ira muchas veces es contra sí mismo, cabrón. Se daña, se lastima, se agrede psicológica, espiritual, mental, emocionalmente a sí mismo. O sea, es una enfermedad que no es que precisamente es hacia afuera para dañar a alguien, sino que muchas veces, en su mayoría, es hacia ti. O sea, como es algo que se gesta en ti y que no logras sacar, o que no logras ventilar, o que no logras vomitar, pues ahí viene otro tema que sabemos, ¿no? Las enfermedades se materializan, se somatizan, se van a un órgano, se van a tus emociones. Ayer hablaba un compañero, por eso te sientes de la chingada, etcétera, etcétera. Te tragas tus emociones, cabrón. ¿Sí me explico, compañeros? Entonces, al conocer nosotros las debilidades, los defectos, al ir teniendo, dice en nuestro programa el día de hoy, el 12º paso, con la práctica de estos pasos, vamos a adquirir lo que se llama una experiencia espiritual, con la práctica de estos pasos. ¿Y qué es a lo que nos llevan todos los pasos, todo el programa? Al conocimiento de ti. Al conocimiento de ti. ¿De qué? De tus debilidades. ¿De dónde nacieron? ¿Cómo se descoyuntó? ¿Cómo despertó? ¿Qué tipo de fijaciones traes? Cuando tú ya conoces una fijación que va a estar ahí, o sea, que nunca vas a borrar de ti, pero que tú ya la conoces, automáticamente, si tú practicas el programa, pues uno de los pasos te dice detectar, admitir y corregir. Si tú practicas el detectar, admitir y corregir, aparece una fotografía, una imagen de tu pasado, que ya la sabes, que ya la conoces, pero ¿qué pasa cuando la detectas? Chin, ya apareció. Estoy en compañía, estoy queriendo disfrutar un momento y aparece la fotografía. Ya la conozco, ya sé lo que trae, ya sé lo que pasó, ya sé lo que hice, lo que me hicieron, lo que esto. La detecto, lo admito, ya.
Ya me metí a la práctica de admitir ese recuerdo. ¿Cuál? El que sea. El que sea. Por cuando ya lo he trabajado, ya lo he escrito, ya lo he vomitado, una vez, otra vez y otra vez, ya conoces la fotografía. Ya sabes. Hasta empiezas a detectar en qué momento viene, cuáles son las imágenes, qué es lo que trae, qué es lo que pasa. Entonces dice, lo detecto, lo admito. ¿Qué es lo que tengo que admitir de este recuerdo que me trae? Pues lo que sucedió, lo que pasó, lo que me hicieron, lo que sentí, lo que vomité, el sentimiento que surgió, o sea, ya la conozco. Admito, si se aparece algo nuevo que yo no había visto, porque suele suceder, admito lo mismo, compañeros. Lo detecto, no lo había detectado, ya sé el proceso, lo tengo que admitir, porque no tengo otra. Porque ya sé todo lo que me puede causar en mi vida. Tengo 30, 40 años, que una situación que no admití, y si el día de hoy no admito, ya sé el proceso. Me va a meter en miedo, en ansiedad, en frustración, en resentimiento, en sed de venganza, en depresión, en malestar, en miedo, etcétera, etcétera. O sea, ya sé lo que va a pasar de una situación que yo detecto y que no admito. La admito, compañeros. Quiere decir, la hago parte de mí, la hago parte de mis pensamientos, sentimientos, actitudes. O sea, no la puedo negar, porque si yo la niego, compañeros, eso es tanto como hacerme pendejo, ¿cierto o no? Me hago pendejo, cabrón, si yo detecto y no admito. Entonces ahí me doy cuenta del sufrimiento que yo me cargo al no admitir una situación que me estoy dando cuenta que se está revelando, que me la está regalando la vida, Dios, el universo, la experiencia, el programa, lo que tú quieras, como lo quieras ver. El chiste es que estás detectando y viendo algo de ti. Y dice ahí, lo corrijo. Aquí está la clave, compañeros. ¿Cómo corregir? Dices tú, oye, pero ¿qué hago? Si ya perdoné. Si se supone que tengo que perdonar, que tengo que aceptar, que tengo que ver la verdad, que tengo que ver lo que sucedió, lo detecto, lo admito, ¿cómo lo corrijo? El problema es estribado en muchos de nosotros que nosotros queremos corregir. O sea, el pinche enfermo, a través de su soberbia, a través de su autosuficiencia, a través de su falsa sentimiento de superioridad, dice nuestra reflexión el día de hoy, quiere él hacer las cosas, quiere corregirlas, quiere remediarlas, quiere acomodarlas a su antojo o simple y sencillamente no aceptarlas, mandarlas a la chingada, buscar la venganza, alimentarse de infinidad de situaciones que él ha querido hacer. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que nos lleva el programa? ¿Hacia dónde queremos llegar o tenemos que llegar, compañeros, para corregir una situación? Dejárselo a Dios. Dice ahí, sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Pero hay uno que tiene todo el poder. Dios, ojalá le encuentres. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. ¿Cuáles son las medidas parciales? Pues todo lo que hicimos. Quisimos cambiar de apellido, de lugar, de esto, del otro. Quisimos adquirir, hacer esto, hacer aquello. Las medidas parciales no nos sirvieron de nada. ¿Verdad? Es demasiado para nosotros. Le pedimos a un Dios que nos ayudara. Así como le pidió para el alcoholismo, así le tiene que pedir para cualquier situación que se le presente en su vida. Y la manera de corregir es dejárselo a Dios. Señor, yo no puedo con esta situación. Me produce dolor, frustración, miedo, ansiedad, coraje, sed de venganza, resentimiento, lo que produzca. Te lo entrego porque yo no puedo con él. ¿Cierto? Dice ahí, decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios. De hecho, esto de detectar, admitir y corregir es el tercer paso, son los tres primeros pasos. Detectar es la admisión, primer paso. Detecto, admito, primer paso. Detecto, admito, es admisión, es el segundo paso. Admito esta situación y llego al convencimiento de que solamente un poder superior a mí podrá devolverme el sano juicio. Detecto y admito. Corrijo, es el tercer paso. Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios.
¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, compañeros? Entonces, y fíjate, para llegar nada más a la serenidad. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a llegar a una serenidad? Porque dejamos de pelear. Porque dejas de pelear. Dejas de seguir echando culpas. O sea, el punto es que tú no vas a poder hacer nada. Y poder aceptar que solamente Dios puede hacer las cosas. Dejar de pelear, dejar de buscar. ¿Por qué? Te vamos a decir, porque ya no falta mucho para que usted pase a la tercera edad. Y si usted sigue peleando, muy probablemente parta de este mundo y siga peleando, cabrón. Y sigue invirtiendo el pocas energías y vida y tiempo que tenga en querer cambiar cosas que parece ser que 40, 50 años no son suficientes para que se dé cuenta que usted no puede. Toda una vida para darnos cuenta que si no es Dios, nadie más. Nadie más. Usted no va a poder. Porque no son cosas que usted tenga esa capacidad. Por eso decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios. Y de hecho dice ahí, el éxito de los 9 pasos restantes dependerá de la constancia, de la seriedad, ¿verdad? Del respeto con que usted decida poner su vida y su voluntad en manos de Dios. ¿Y cuáles son los 9 pasos restantes después del tercero? El inventario, el apadrinamiento, los defectos de carácter, los daños cometidos, el volver a hacer un inventario, la oración y la meditación, y finalmente poderte poner en paz. El éxito de los 9 pasos restantes dependerá del tercer paso, de la decisión seria que usted ponga su vida y su voluntad en manos de Dios. Y solamente así, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué es lo que usted no puede cambiar? Principalmente el pasado. Y menos el futuro, güey. Chingazo. Si no puede cambiar el pasado, mucho menos el futuro. ¿Qué es lo importante? Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. No puedo. ¿Verdad? Valor para cambiar las que sí puedo. ¿Qué sí puedo cambiar, compañeros? La decisión que yo tome ahorita. Las decisiones que yo tome ahorita, necesito valor. Valor para dejar esto en un pasado, dejar el pasado en manos de Dios. Necesito valor. Valor para enfrentarme a mi verdad. ¿Cuál es su verdad? Aceptar que usted no puede y que la vida pasa y que usted no puede seguir de esta manera. No puede seguir de esta manera, ¿verdad? ¿Y qué es valor, compañeros? Valor no es ausencia del miedo, es caminar a pesar del miedo. A pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de todo, tener el valor de seguir caminando. Pero no solo, no seguir luchando en cosas que usted no puede, ¿verdad? Serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo, valor para cambiar. Sabiduría para discernir la diferencia. Concédeme sabiduría para ver qué es lo que yo sí puedo cambiar, aceptar, ver y qué es lo que no, ¿verdad? Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuál es la voluntad de Dios, compañeros? Que tú estés en pelea, que tú estés en conflicto, que tú estés de la chingada. Y te voy a decir, ahí te va, fíjate bien, que tú estés en conflicto con tu familia, que tú estés en conflicto con tus compañeros, que tú estés en conflicto. No, eso quizás ni lo podamos cambiar o quitar o hacer, sino que no estés en conflicto contigo mismo. Que no estés en conflicto contigo entre lo que sí y recordando y revolcándote y queriéndolo cambiar y queriendo correr y queriendo quitar y queriendo no aceptar. Que estés en paz, la voluntad de Dios, que estés contento, en paz, satisfecho contigo mismo. Porque si tú no estás tranquilo, en paz, en aceptación, en armonía contigo, no lo estás con nadie. Con nadie. Ni aunque intentes estar con tu familia,
con tu pareja, con tus compañeros, vecinos, con tu familia de no sé dónde. Si tú no estás en paz contigo, si en ti no hay una aceptación de lo que has vivido, lo que has tenido, como lo has visto, si no hay una conformidad contigo y con la vida, no vas a estar en paz con nadie. Con nadie. ¿Cierto o no? ¿Te parece lógico o no? O sea, tiene que partir de nosotros, compañero. Tiene que partir de ti. Si de ti no estás en paz, no estás conforme, no estás a gusto, no has esclarecido, no has esto, no has el otro, no has trabajado, entonces todo lo demás vas a estar como de dientes para afuera, como toda nuestra vida, aparentando, cabrón. Aparentando. Querer estar bien a huevo, querer comprar momento, gente, querer comprar cosas, querer estar a huevo bien, pero por fuera. Y lo que el programa nos lleva es a que finalmente estés en paz contigo, en paz contigo mismo. Ya se fue. Un pendiente. Cabrón, traen una junta aparte, creo, ¿verdad? Sí. ¿Quiere pasar una pregunta, padrino? O así abierta, si alguien me quiere ayudar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vamos a, por favor, hijo. Vamos a darle vida a nuestras preguntas, compañeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, decimos aquí, no hay preguntas pendejas, hay pendejos que no preguntan, ¿verdad? Que si tú dices yo estoy bien, no pasa nada, primer síntoma de la enfermedad es la negación. Primer síntoma de la enfermedad es la negación. Yo no necesito, yo no puedo, yo estoy bien, ustedes son los enfermos, ustedes son los locos, ustedes son los pendejos. ¿Verdad? Sí, María. Tengo muy larga la pregunta. ¿Eso qué? Dime. No, pues me surgen varias preguntas. Una de ellas es, la reflexión de hoy dice que es a veces imposible ver que un ser humano es tan débil y tan estúpido, hablando de un alcohólico. La pregunta es, esa debilidad que tenemos para dejar de hacer tal cosa, parar con la ira, parar con la envidia, parar con la gula, parar con el desánimo, es por todas estas heridas que tenemos, que si no las escudriñamos y analizamos, nunca vamos a dejar de ser débiles y por lo consecuente vamos a hacer cosas estúpidas. Esa es una pregunta. Y la otra que me surge ya hasta ahorita, en cuanto estabas diciendo, terminabas toda tu explicación diciendo que me parece genial, creo que es la mejor que te he escuchado. Tal vez mi mente está más atenta, no es que no la hayas dado antes. Dice ahí, para poder tener éxito en el programa es necesario que hagas los 9 pasos restantes, pero el tercer paso que nos dice eso, dice pon tu voluntad y tu vida. ¿Qué es mi vida? Desde escribir todo esto que me pasó. Si yo no hago esa escritura, si yo no hago ese apadrinamiento, si yo no hago ese reconocimiento, jamás voy a terminar con estas dos cosas, mi debilidad y mi estupidez. ¿Estoy mal o me puedes...? Te entiendo. Gracias, Marina. Bien, compañeros. Dice ahí la pregunta, la compañera dice que dependerá el éxito del programa, de nuestra vida, dependerá del ímpetu, la seriedad, la constancia, la permanencia, de la seriedad con la que abordemos el tercer paso. Decidimos poner nuestra vida y voluntad en manos de Dios. Entonces, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida, pues yo creo que no necesitamos mucha explicación, somos adultos y tenemos años que nos venimos dando cuenta, nuestra vida, pues es lo que vivimos, nuestro día a día, ¿verdad? La vida, o sea, la salud, un accidente, una enfermedad, pasa, la vida da vueltas, la vida es incierta. No sabemos, tomamos un avión y no sabemos si todo va a salir bien, salimos de casa, aquí mismo en la ciudad, en tu misma casa, te caes en el baño, en la escalera, o sea, nosotros no sabemos mi vida y todo lo que compete en ella en manos de Dios. Pero ¿qué es mi voluntad? Mi voluntad se entiende así como que lo que yo quiero hacer,
o no quiero hacer, y pues si unas cosas las hago por mi voluntad y otras se las dejo a Dios. No, tu voluntad son tus pensamientos. De ahí surge todo. De tus emociones, sentimientos, pensamientos que surgen, de ahí tú tienes libre albedrío, tú tienes libertad para tú decidir qué haces. Los pensamientos vienen por sí solos, pero tú decides lo que tú haces con lo que tú piensas. Tu vida y todo lo que piensas y todo lo que haces, ponerlo en manos de Dios. De tus pensamientos y de tus que viene a tu mente son estos recuerdos. Donde primero vienen estos recuerdos es a través de una imagen. Y de esa imagen baja un sentimiento y a una emoción. Pero lo que primero viene es una imagen. ¿Y de dónde viene? En tu mente, en tus pensamientos. Todo tu pasado se está estructurado en imágenes. Porque no recuerdas así como que hechos y esto. No, una imagen, una fotografía. Y de ahí parte todo. Si tú le das vida, entonces empiezas a recordar toda la historia. Desde que amaneció, ibas caminando a la escuela y luego pasó esto y que ching, empiezas a recordar la película. Pero si tú quieres, y tú puedes decir, pero ¿qué pasa si yo lo recuerdo y no puedo evitar meterme en el recuerdo? Por eso dice, hasta que tú te canses de darte cuenta que viene a ti el recuerdo y que algo en automático le empieza a dar vida, cuando tú te des cuenta que es el resentimiento, el miedo, y además un chingo de miedo a pensar, y parece ser que me gustaba lo que pensaba, lo que pasó, lo que sucedió, y pinche miedo a recordar que te agrada el pinche dolor, y que muy posiblemente se convirtió en un placer deformado. ¿Te das cuenta cómo hay que trabajar? Porque tú dices, oye, es que este recuerdo puede estar de la chingada, ¿por qué lo sigues recordando? Porque no has tenido el valor de recordar que te agrada. Por eso necesitas valor para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar y sabiduría para discernir la diferencia. Muchas veces se sigue luchando con un hecho de decir, no, pero ¿cómo es posible? Es que ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir esto? No. ¿Qué dices tú? Y por eso, fíjate, dicen unas frases que nosotros conocemos en el programa. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera. Un recuerdo de una imagen que viene a ti y que tú, lejos de trabajar ver esto, la sigues negando. Incluso un sentimiento, lo sigues negando, te sigues sometiendo. O sea, recuerdas la imagen, vienen a ti acontecimientos, has aceptado algunos, pero con uno que tú no aceptes, sigues frustrando toda la escena. Sigues reprimiendo toda la escena, ¿verdad? Por eso dice ahí, qué importante es saber, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué me hice? ¿Qué hice y qué sentí? Entonces, cuando nosotros, uno de estos aspectos, en cualquier situación de tu vida, lo sigues reprimiendo, lo sigues negando, ¿verdad? Fíjate, lo primero que te está comiendo, que decíamos ahorita, que te roba, es la atención. Y por eso dice ahí, donde está tu atención, está tu corazón. Lo primero que te está robando esta imagen X, ¿verdad? Que es del pasado, te está robando la atención. ¿Y cómo te la roba? En el momento en el que tú o no la quieres ver, o no lo quieres aceptar, o no lo quieres trabajar, o no quieres aceptar cierto hecho que está ahí, te está robando la atención. Y con lo poquito que te robe, te roba toda la escena. Te roba toda tu atención. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo te roba la atención? Te roba la energía, te roba el entusiasmo, te roba la fe, las ganas de vivir, el aquí y el ahora. ¿Por qué te roba el aquí y el ahora? Porque ya no estás aquí, estás en la pinche situación que te está recordando. ¿Verdad? Entonces dice, ponemos nuestra vida y nuestra voluntad. Tu vida es todo lo que vives.
Tu voluntad son tus pensamientos y sentimientos. Viene a ti un recuerdo, ya lo viví. Por años lo recuerdo, por años le doy vuelta, por años me he metido, por años lo he hablado y no he podido. Entonces dice ahí, hasta que usted decida. Porque es una decisión. ¿Quiere seguir luchando? Siga luchando. ¿Quiere seguir usted enfrentándose? Siga. Hasta que usted decida poner su vida y su voluntad en manos. Cuando dice poner su vida, no es nada más poner mi presente, sino poner todo lo que he sido, lo que he vivido, todas mis heridas y todo ese análisis, ¿verdad? Todo. Si no, voy a seguir siendo un ser débil y estúpido. Pasado, presente Pasado, y presente. futuro. Decido poner mi vida. ¿Qué es tu vida? Ya entendí. Todo. Ya, todo lo que me ha pasado. Todo. Sacar mis heridas y entregárselas. Toda tu vida. Decido poner mi vida y mi voluntad en manos de Dios. Entiendo. Mi pasado, mi presente y lo que venga está en tus manos. Sí, Entendí. claro. Todo. Wow. Todo. Y no es tan fácil, no es una decisión fácil, Sí. pero nos vamos dando cuenta que o lo hacemos o vamos a seguir nosotros luchando con algo que de antemano le decimos no va a poder. Entonces el programa sí está hecho para que uno cambie, no para que esté permanente. Pero no para que tú cambies, sino para que Dios opere en ti. Me gusta eso. Por eso hay una alabanza que dice, yo ya no soy, Cristo vive en mí. ¿No dice así? Sí. Mi vida ya no es mi vida, sino Cristo vive en mí. O sea, en el momento en que yo pongo la decisión, entonces es Dios quien se manifiesta en mí. Ya no es mi voluntad. Porque mi voluntad es revolcarme en este placer, en este dolor, en este recuerdo, en esta situación. X. Okay. Lo hago en automático. Tal pareciera como que me agrada. Como que tengo un placer deformado. En hacer daño. O en hacer daño, o en depender, o en el miedo, o en la angustia. Depende, porque por eso te vas a conocer, por eso te metes a trabajar para ver en qué pones, en qué es lo que te roba tu atención, tu vida, tu sentimiento, tu pensamiento, qué es lo que te lo roba. Wow. Y ahí es donde te estás enganchando, cabrón, y vives ahí. Pero parece muy fácil, no. O sea, es a través de meterte a un inventario, a otro inventario, a la catarsis, al apadrinamiento, a la lectura, a la oración, a la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Al servicio, ¿verdad? Para poder finalmente tener un ápice de entendimiento de qué es lo que me sucede. Porque tú puedes decir ahorita, no, pues ya, pues pongo mi vida y mi voluntad en manos de Dios. No. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes qué le quieres poner. O sea, tienes que sentir el dolor, tienes que sentir, ¿verdad?, tu impotencia, tienes que percatarte de tu debilidad para ahora decirle, esto es lo que quiero poner en tus manos, que no puedo. ¿Por qué? Porque decía un cabrón, no, pues qué chingón, haz tu trabajo y Dios va a hacer el mío. Mira qué chingón, ¿y cuál es el tuyo? ¿A poco qué? ¿Va a andar de lavaplatos, güey? ¿Va a andar de chofer, Dios, o qué? ¿Entiendes? En manera de terapia, pues. No, o sea, ¿cuál es tu trabajo? Tú tienes que saber, porque hay cosas que tú tienes que hacer. Y cuando tú detectas que llegas a un punto donde no sabes qué hacer con esto que descubres, pues eso es ahí donde le tienes que pedir a Dios. Pero es porque ya trabajaste, ya investigaste, ya escribiste, ya vomitaste, ya ventilaste, ya aceptaste, pero esto no puedo. ¿Pero qué es? Ni sabes. Por eso dice ahí en nuestro programa, continuamos haciendo un inventario moral para saber dónde, de qué manera, dónde nos estamos equivocando, si hay una honradez sólida, si hay una humildad genuina, ¿verdad? ¿Qué es? Por eso continuamos haciendo un inventario, para saber dónde, cuándo, cómo, de qué manera. Siento que al ver todo ese trabajo, lo que tenemos que hacer